miedo de transmitir la enfermedad a vuestros hijos, de que pensáis que no, tenéis que dejar los tratamientos porque pueden ser perjudiciales para el niño, que no podéis tener parto vaginal, o que como estáis con tratamientos biológicos, pero no podéis dar la lactancia a vuestro hijo. Y esto es poco a poco lo que vamos a ir resolviendo. Para intentar evitar un poco este desconocimiento, pues surge la idea de planificar en el embarazo. La idea es intentar mejorar la atención a estas mujeres mujeres con enfermedades inflamatorias que están embarazadas o que desean quedarse embarazadas. Y para ello tenemos que establecer un plan claro de manejo antes, durante y posterior al embarazo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir varias cosas. Primero, resolveros dudas. Segundo, comprobar el estado de la madre, por ejemplo, el estado nutricional, ver si tiene correctamente su citología, etcétera. Si fuma, pues decirle que no fume. Intentar mejorar un poco la salud de la madre para obtener mejores resultados. Por otro lado, también nos va a permitir ajustar tratamientos, quitar tratamientos que puedan ser perjudiciales o teratogénicos para el hijo e intentar conseguir la remisión. Esto veremos que va a ser fundamental. Se ha visto que cuanto mayor sea el conocimiento que nosotros os aportamos a ustedes, mayor va a ser vuestra gerencia, tanto a nuestras consultas como a los tratamientos, y mejores van a ser los resultados. Y esto es lo que queremos conseguir. También nos va a permitir esta planificación prestarle especial atención a varios pacientes que pueden ser especiales, que van a ser pacientes que tengan ostomías, que sabemos que pueden tener complicaciones en el embarazo en relación al estómago, pero ya os digo que la mayoría de veces el comportamiento de este estómago va a ser correcto. Y por otro lado, pacientes, por ejemplo, con enfermedad perianal, en las que podemos discutir también, es una oportunidad para discutir la modalidad de parto, que también veremos posteriormente. Y vamos a empezar a resolver estas preguntas. ¿Me puedo quedar embarazada si tengo enfermedad inflamatoria? ¿Cómo influye la enfermedad en el embarazo? ¿Y cómo influye el embarazo en la enfermedad inflamatoria? ¿Tiene algún papel? Pues tengo que decir que, según las recomendaciones que tenemos, los pacientes con enfermedad inflamatoria que no tienen actividad en el momento de quedarse embarazada y que no han sido sometidas a ningún tipo de cirugía, van a presentar tasas de fertilidad similares a la población general, es decir, pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria. En cuanto a la cirugía me refiero en concreto, la evidencia más clara es con el reservorio anal. Aquí sabemos que hay tasas reducidas de fertilidad por, cicatrices que se producen después de la cirugía. En este caso parece que el abordaje laparoscópico, es decir, una cirugía que es menos agresiva que la cirugía convencional, puede aumentar las tasas de fertilidad. Ahí os dejo también la definición de fertilidad. Y me gustaría hacer hincapié en el impacto de la actividad de la enfermedad en la fertilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la actividad va a influir en la fertilidad por distintos factores, no solo por uno. Por un lado, va a disminuir la libido, está claro. Por otro lado, puede producir déficits nutricionales que pueden afectar la calidad del esperma, pueden provocar mayor trastornos menstruales y también la disfunción sexual, que se ha visto que está claramente aumentada en los pacientes que tienen actividad y en pacientes con enfermedad perianal, donde el factor psicológico pues, también va a tener un papel bastante importante. Y es por ello que conseguir la revisión antes del embarazo es fundamental. Y no solo por esto que os he dicho, de que para intentar aumentar la fertilidad, sino porque también se ha visto que cuando tenemos actividad en el momento del embarazo, aumenta el riesgo de tener complicaciones en la enfermedad de Crohn, complicaciones quirúrgicas, pero es que también aumenta el riesgo de que mantengáis actividad durante todo el embarazo. Y además se ha visto que al tener esa actividad tenéis mayor riesgo de complicaciones para vuestro hijo. En concreto tenéis mayor riesgo de abortos, de muerte fetal, de que el niño nazca antes de tiempo y de niños pequeños para la edad gestacional. Por tanto, tenemos que insistir en conseguir la revisión antes del embarazo y en general se recomienda unos 3 o 6 meses antes de quedarse embarazado. Y si me quedo embarazada, ¿cuál es la probabilidad de transmitirlo a mi hijo? Esta es fundamental. Como sabéis, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad muy compleja, es multifactorial, es decir, juegan papel distintos factores. Sabemos que la genética es fundamental y esto lo sabemos porque hay muchas familias donde vemos muchos pacientes afectados. Y aunque podríamos decir que la más importante, no es por sí sola suficiente. Es decir, tú puedes tener genética, pero no tienes necesariamente que desarrollar la enfermedad. Necesitamos que ocurran más cosas, como cuáles, factores ambientales, por ejemplo, la dieta influye, el tabaco y también alteraciones con nuestro sistema inmune, tenemos con una enfermedad autoinmune y con nuestra microbiota. Si uno de los padres está afecto, la probabilidad de transmitir la enfermedad a vuestro hijo va a ser un poquito mayor en la enfermedad de Crohn, un 5%, con respecto a la colitis, que es un 3%. Pero si los dos padres estáis afectos, el riesgo aumenta muchísimo, como veis, hasta el 30%. Se ha visto que el riesgo, por tanto, es mayor en pacientes con la enfermedad de Crohn, cuando la que lo transmite es la madre y el hijo es mujer, en gente joven, y cuando los dos padres, como hemos dicho, están afectos, y hay varias familias
con varios miembros afectos. Esto quiere decir que la carga genética es bastante importante. ¿Y cómo influyen los tratamientos? Este es también otro punto clave. Son seguros, los podemos utilizar en pacientes que se quieren quedar embarazadas. La idea que os quiero transmitir es que la mayoría de tratamientos que utilizamos para la enfermedad inflamatoria son seguros y no se han demostrado que disminuyen la fertilidad, a excepción de la sulfasalazina, que puede producir una alteración que es reversible, es decir, una vez que lo quitemos, volvemos o sea, se quita la alteración. Y esto ocurre si lo está tomando el hombre, pues lo que hacemos es sustituirlo por la mesalazina. Como consideraciones generales de los tratamientos, lo que os quiero transmitir es que la mayoría de tratamientos que utilizamos en ustedes son seguros durante el embarazo y lo vamos a poder utilizar con tranquilidad, salvo algunas excepciones que vamos a ir comentando. En general, si tenéis un brote, vamos a utilizar las mismas directrices que para pacientes no embarazadas con algunas consideraciones. Y lo que sí os quiero transmitir es que conseguir la remisión de la enfermedad, como os he dicho antes, es fundamental y esto va a superar cualquier riesgo que puedan tener los tratamientos. Ahora vamos a hablar, os voy a puntualizar un poquito sobre cada uno de ellos. Tenemos tratamientos como la sulfasalazina y la mesalazina, son bajo riesgo, no están demostrados que sean teratogénicos, por tanto los podemos utilizar con tranquilidad. Los corticoides, que son tratamientos que nos gustan mucho, pero a corto plazo sí los podemos utilizar, pero sin embargo de mantenimiento durante largo tiempo no los podemos utilizar. Se han visto que aumentan el riesgo de complicaciones tanto en la madre y en el niño, tampoco lo utilizamos de mantenimiento en pacientes que no están embarazadas. En cuanto a los antibióticos, la mayoría de los que utilizamos, como sabéis, son el metronidazol y el cipro. En general, el metronidazol no hay ninguna contraindicación en el embarazo. El ciprofloxacino sí nos recomiendan evitarlo en el primer trimestre porque produce afectación en el hueso. Entonces, en el niño que está creciendo, pues tenemos que evitarlo. En cuanto a los inmunosupresores, la azatioprina, se ha demostrado que en pacientes que están en monoterapia, es decir, que solo están con la azatioprina, no se recomiendan quitarlo por riesgo de recaída, pero si están en comboterapia, es decir, con un tratamiento biológico, sí recomiendan quitarlo por riesgo de efectos secundarios. Ciclosporina, tacrolimus, otro tipo de inmunosupresores, en general los datos son más limitados, no se han demostrado que sean teratogénicos, pero tienen muchos efectos secundarios y la guía lo que nos recomiendan es que individualicemos según el caso. En cuanto a los anti-TNF, también nos gustan mucho, hemos hablado de ellos, son tratamientos muy seguros, se han demostrado que son seguros en el embarazo y no tenéis que tener ningún tipo de miedo. Al principio se había dudas porque son fármacos que pueden atravesar la placenta, que se pueden encontrar en niños que han estado puestos a madres con anti-TNF hasta un año después. Y había dudas, como son fármacos que bajan las defensas, de si podían aumentar riesgo de infecciones, de complicaciones tanto en la madre como en el hijo. Se ha demostrado que no. No aumentan ni el riesgo de infecciones ni el riesgo de complicaciones. Y sí se ha demostrado que retirarlo empeora los resultados del embarazo y de la madre. Por tanto, las recomendaciones son claras y tenemos que mantener el tratamiento biológico durante todo momento, especialmente si la paciente tiene actividad. Sí, lo que podemos hacer es, si queremos intentar minimizar un poco la exposición al niño, en función de la fecha de parto, si podemos programarlo para programar la última dosis, como digo, para minimizar esta exposición. Y en pacientes que sí están en remisión y están bien controladas, sí nos podríamos plantear suspenderlo, pero nunca antes del tercer trimestre porque sabemos que aumenta el riesgo de brote. Vedolizumab y ustekinumab, nuevos biológicos, hay menos datos que los anti-TNF, pero son seguros y los podemos utilizar también sin problema. Y fármacos que no podemos utilizar, claramente contraindicados en el embarazo, metrotexat y talidomida, tampoco los utilizamos mucho en general, ya han quedado un poco relegados con los nuevos tratamientos, súper contraindicados, producen malformaciones, ya los utilizamos. Y después hay otros, que los que habla mi compañera Sandra, otros nuevos tratamientos que son los inhibidores de los JAK, como TOFA o FILGO, sí están contraindicados. ¿Por qué? Se han visto en estudios en animales que son teratogénicos y aunque no hay datos en humanos por seguridad, no se les recomienda. Y como se animó, ocurre lo mismo. Y llegado el momento del parto, ¿puedo tener un parto vaginal si tengo una enfermedad inflamatoria? Pues la idea es que sí, podéis tener perfectamente, incluso va a ser lo que se va a intentar, tener un parto vaginal la mayoría de veces, salvo 3 excepciones, que van a ser pacientes que tengan antecedentes de una fístula rectovaginal o enfermedad perianal activa, por riesgo de empeorar la enfermedad o producir nuevos trayectos fistulosos, y en caso de pacientes que tenéis colectomía con un reservorio ilanal, porque aquí podemos tener riesgo de producir un daño al esfínter, aunque ya os digo que este último punto ha sido siempre muy debatido. Y si suspendo el tratamiento, ¿cuándo debo retomarlo? En estos casos, como he dicho, que nos podríamos plantear suspenderlo. La idea es que no deberíamos suspenderlo, siempre tenemos que mantenerlo, pero si se suspendiera, hay que volverlo a reintroducir una vez que hemos dado a luz, con el mismo anti-TNF, se ha visto que es eficaz, y lo antes posible. Después de un parto vaginal se recomienda a partir de las 24 horas, y
y después de un parto por cesárea a partir de las 48 horas. Pero la idea que os quiero transmitir es que siempre, si lo suspendemos, reintroducir lo antes posible para beneficio clínico de la madre, porque sabemos que hay pacientes que pueden tener mayor riesgo de rebrote. ¿Y puedo dar la lactancia a mi hijo si estoy con tratamiento activo? Pues la mayoría de los tratamientos que utilizamos, la verdad es que son excretados en la leche materna en cantidades muy bajas y por tanto la lactancia es muy segura y en general los pediatras así lo recomiendan. Las mismas recomendaciones que para otro tipo de pacientes, lactancia materna exclusiva durante 6 meses. Por tanto no habría ningún problema generalmente y vamos a utilizar las mismas consideraciones que para el embarazo, salvo una puntualización y es que el ciprofloxacino, tanto decía que no se podría utilizar por afectación de los huesos de los niños, ahora sí se puede utilizar en la lactancia, y en el caso de metronidazol, sí nos recomiendan evitarlo porque se ha visto algunos riesgos de infección. Y de los fármacos que estaban contraindicados en el embarazo siguen siendo contraindicados en la lactancia, pero los demás tratamientos son seguros y no habría ningún problema por dar el pecho. Y las conclusiones finales que os quiero transmitir, y espero que os haya quedado todo claro, es que los pacientes con enfermedad inflamatoria cuya enfermedad está en remisión y que nunca han sido sometidos a cirugía, las tasas de fertilidad son similares a las de la población general. Sabemos que existe un claro aumento de desarrollar la enfermedad con presencia de antecedentes familiares, sobre todo de primer grado y sobre todo en pacientes con colitis ulcerosa, pero sabemos que estos factores genéticos no son por sí solos suficientes. Sabemos que la actividad de la enfermedad en el momento del embarazo se asocia con mayor riesgo de brotes y peor resultado del mismo, por lo que lograr y mantener la remisión es la clave. Dado que la actividad de la enfermedad es el mayor peligro, no se deben suspender las terapias durante el embarazo y si las suspendemos debemos reintroducirlas lo antes posible y siendo general tratamiento seguro tanto en el embarazo como en la lactancia. En general siempre vamos a preferir un parto vaginal, salvo en determinadas ocasiones como os he comentado, y mejorar la atención en las mujeres con enfermedad inflamatoria, estableciendo un plan claro de manejo durante el embarazo es fundamental, siendo necesario muchas veces, como hemos dicho, un abordaje multidisciplinar, porque hay algunos casos que no son fáciles, y una toma de decisiones siempre compartida con la paciente. Muchas gracias. Bueno, a continuación la doctora María Pelvis nos va a dar una serie de consejos para preparar una buena vacaciones. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí a unas horas, ya va quedando poquito, pero ya van siendo un poquito más amenas las charlas y también muy útiles porque nos lo preguntáis muchísimo en las consultas. Al entrar en detalle, gracias a Luisa, gracias al equipo y gracias a Fede y a José Luis por la invitación y espero que os sea de utilidad porque la verdad es que muchas veces vamos un poquillo a atropellar las consultas y cosas como esta que os importa porque siempre os decimos que queremos que tengáis una calidad de vida y hacer una vida normal como cualquier otra persona que no tenga la enfermedad, a lo mejor nos centramos en cosas de este tipo más sociales que en el día a día al final es muy importante para ustedes. Entonces voy a intentar daros algunas cosillas y algunos ítems que os pueden facilitar vuestros viajes y vuestras vacaciones que sean más placenteras. Como ya os estoy diciendo, por supuesto podéis viajar con una enfermedad inflamatoria intestinal. Podéis viajar y queremos que viajéis. O sea, eso es vida, os va a dar paz mental, os va a ayudar a disminuir el estrés, os va a dar calidad de vida y es nuestro objetivo. Pero siempre nos preguntáis y siempre decimos lo mismo. ¿Podéis viajar? Claro que podéis viajar, pero tenemos que tener en cuenta una serie de ítems que vamos a tener que ir viendo, ¿vale? Y la realidad es que esto es para ustedes y para cualquier persona, pero ustedes en concreto. Si la enfermedad la tenemos controlada, podéis hacer una vida entre las salillas de lo que queráis, entre comillas, entenderme, ¿vale? Pero que nuestro objetivo es que hagáis una vida normal y que viajéis, que disfrutéis, que salgáis, ¿vale? Ahora bien, estoy en brote, estoy malo, es que ni se os va a apetecer, ¿vale? Pero eso no quita que yo programe, yo no sé tampoco lo que me va a pasar a mí mañana. Y yo tengo programado un viaje, me lo invento para dentro de un mes, pero yo tampoco lo sé. Entonces, si ustedes estáis bien, ¿por qué os vais a restringir a hacerlo? Tenéis que hacerlo, ¿vale? Y os lo decimos, y tenéis que vivir, ¿vale? Eso es súper importante. Después, también es diferente al lugar al que vayáis a viajar. No es lo mismo que viajéis por España, porque si me pasa algo,
pues tengo mi seguridad social que me va a atender en cualquier sitio, ¿vale? A que viajemos por Europa, muy seguro también, pero por favor no olvidaros de la tarjeta sanitaria, que os va a ayudar a poder asistir a los centros y a que os atiendan, ¿vale? O si viajamos fuera de Europa, ¿vale? Que es súper importante tenerlo seguro y de contarle al seguro que yo tengo una enfermedad para que me cubra si me pasa algo y yo entro en brote, ¿vale? Después no es lo mismo que yo me encuentre bien y viaje para una semana, que me lleve la casa a cuesta, porque como nos decía alguno, no es que doctora me voy para 4 o 5 meses a trabajar, que me han llamado de la Palma de Gran Canaria, me voy a trabajar el verano para allá, ¿qué hago? ¿Te puedes ir? Claro que te puedes ir. Vamos a tener en cuenta las consideraciones que vamos a seguir diciendo, ¿vale? Pero eso también es importante. Es menos probable que te pase algo en 10 días que te vas y estás perfectamente bien a que te pase pues 4 o 5 meses. Bueno, pues vamos a tener en cuenta qué cosas tengo que pensar. Importante, en Europa no nos tenemos que vacunar de nada extra, pero sí si nos vamos fuera a países que están tan de moda, tropicales, para Asia, para Sudamérica, nos tenemos que vacunar de ciertas cosas. Y esto no lo puedo pensar de hoy para ayer, esto lo tengo que pensar con tiempo. Mínimo 3-4 meses. ¿Por qué? Porque tendréis que ir a los centros de vacunación porque hay vacunas, todo el mundo se tiene que vacunar para entrar en ciertos países de ciertas cosas y si estáis con algunos tratamientos hay que programar si te tienes que vacunar, si no, cómo te tienes que vacunar, si estamos en un momento de a lo mejor hacer una parada y vacunarte. Entonces, es importante que lo pensemos con tiempo y programemos nuestro viaje con tiempo. Importante también llevar vuestra cartilla de vacunación, esta es la de los niños chiquitines, pero todos podemos tener a disposición y además ustedes lo sabéis, los pacientes que tenéis, tratamiento como os ha explicado los compañeros antes, tratamientos avanzados, tenéis vuestro calendario vacunal, todo eso es importante que lo llevéis, ¿vale? Y en la página del Ministerio de Sanidad te pone, en función del lugar de viaje, dónde tenéis que vacunar de las cosas que hay que ir. Y de todas formas está el Centro de Vacunación Internacional, aquí en Sevilla, que está por allí por La Palmera, que vais y os atienden y os dicen, pues, es en función de dónde vayáis, las vacunas que os tenéis que poner y las cosas que tenéis que hacer. Importante porque muchos de ustedes, la mayoría, está inmunosuprimido. Cuanto más seguridad de cosas vacunadas que llevéis, pues mejor. Más seguridad para vuestro viaje. ¿Qué no me puedo olvidar de llevar a este viaje que tengo tanta ilusión y tanta ganas? Mi informe médico. No me va a pasar nada o no debe pasarme nada, pero si me pasa, yo tengo qué es lo que tengo, qué tratamiento estoy tomando, si estoy operado, si no, si tengo alergia, si no, porque después entre los nervios, entre que estoy en un país que no conozco, un sistema sanitario que no conozco, no sé qué decir ni qué hacer, me pongo nervioso y no sé contarlo. Pues si lleváis el informe, se entrega y le va a facilitar el trabajo a los médicos que te atiendan allí, a los compañeros que te vean, a ti te va a relajar porque tienes toda tu información, ¿vale? Y os va a facilitar y os va a dar seguridad y tranquilidad en este viaje. Después vuestra tarjeta sanitaria o seguro médico, como digo, lo tenéis que llevar para que os puedan atender y no tengáis complicaciones y no os veáis. A ver, si nos vamos a Estados Unidos y no llevamos un seguro médico, nos pasa algo, pues chicos, el dinero que hay que dejar después, vais a llorar. Porque es que no... Bueno, después, me refiero después, digo, en el viaje, lo que tengáis que apoquinar allí para que os atiendan, nada más que para que os vean en la consulta, ya es un chico dinero. Entonces, pues si llevamos nuestro seguro nos va a dar tranquilidad también. Después, ojalá que no lo usemos, pero la seguridad y la tranquilidad os la va a dar, ¿vale? Y vuestra cartilla de vacunación, como os digo. La medicación. No nos podemos olvidar la medicación. Y eso tiene que entrar en que muchos nos decían, ay, os llamamos, no es que me venía las palmas, es que me deja la medicación. Pero chiquillo, ¿cómo te deja la medicación si sabes que la tienes que tomar? Eso es fundamental. La oral y la que no es oral. Si me la tengo que pinchar, me llevo la medicación. Con vuestra neverita, vuestras cosas, con vuestro informe os la dejan pasar, ¿vale? Y os la tenéis que llevar, ¿vale? Porque es que si no me la pongo, pues me da más probabilidad de yo tener un brote. Ahora bien, mira, es que me voy 5 días y me toca pincharme justo el día de antes de yo llegar. Bueno, no pasa nada porque te la pongas 2 días después. O me toca 2 días después de irme. Bueno, pues contra 2 días antes. No vamos a decir que no pasa nada, ¿vale? Pero esas cosas las tenéis que pensar y hay que programarlas y os va a dar seguridad a vuestro viaje, ¿vale? Después el tema de la alimentación, súper importante para todo el mundo, todo viajero, sobre todo cuando vamos a zonas tropicales. Agua embotellada,
¿vale? Nada de beber de agua del grifo porque me ha entrado sed, hay mucha infección, ¿vale? Y después nos va a costar trabajo de saber si lo que de verdad tiene es un brote o tiene una infección gastrointestinal, porque como cualquier otra persona podéis tener una gastroenteritis, ¿vale? Entonces, importante disminuir esos riesgos y nada de intentar comer los puestos ambulantes, porque es que eso tiene riesgo, pero tiene riesgo para ustedes y para nosotros, ¿vale? Y lo que es una gastroenteritis banal, entre comillas, para un paciente que no tiene enfermedad inflamatoria, para el paciente que la tiene no es tan banal o nos va a confundir y no vamos a saber si de verdad es un brote o una enfermedad gastrointestinal, o sea, una enfermedad infecciosa que puede cursar también con rectorragia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues si minimizamos estos riesgos, mejor. El kit de emergencia. Esto yo se lo digo a los pacientes cuando estáis nerviosos, es que no puedo salir de casa, un kit de emergencia en el coche y os da ya seguridad. Pues vuestra maleta de mano va a llevar vuestro kit de emergencia. ¿Para qué? Para que si a mí me pierden la maleta, yo no entre en pánico de que me ha pasado nada, de que me han perdido la medicación, de que llevamos nuestra documentación que hemos repasado que hay que llevar, con nuestra tarjeta sanitaria, nuestro informe, todo, nuestra medicación, que como digo, vuestro informe os la van a dejar pasar, y miráis las indicaciones de los vuelos, de que la compañía y tal, que no os ponen problemas, siempre tienen un ítem en la normativa de las compañías que te lo pone, ¿vale? Una ropa de recambio, por si me pasa algo, yo me pueda cambiar y yo no tengo ningún problema, aquí no ha pasado nada y sigue mi viaje. La bolsa de ostomía, porque si la dejamos en las maletas y ahora me la tengo que cambiar porque se me han retrasado el vuelo 4 horas y yo la he embarcado, vaya por Dios, ya me he puesto nervioso. Son cosas que no caemos, pero que son muy sencillas, ¿vale? Y os da mucha tranquilidad y el viaje lo disfrutáis mucho más. Y después, material de higiene, pues una toallita, papel higiénico o gel hidroalcohólico para poderme lavar las manos, o si lleváis pañales, pues un pañal, ¿vale? Todas estas herramientas las llevamos en nuestra maleta de mano o nuestra mochilita y vamos con mucha más seguridad y mucha más para poder disfrutar. ¿Puedo tener un brote? Sí, puedes tener un brote. Como digo, es difícil muchas veces en estos países con tantas tasas de infecciones diferenciar si es una gastroenteritis infecciosa o si es un brote de la enfermedad. Por lo general, ¿qué tendríais que hacer si empezáis con una diarrea profusa? Beber mucho para no deshidrataros, ¿vale? Si esta diarrea se perpetúa más de 24 horas, sale de hidratación oral, que esos son suero oral, y que si no, se lo podéis preparar le echáis en una botella de 1 litro de agua 6 cucharaditas de azúcar y una de sal, lo removéis, está un poquillo mal, pero bueno, soluciones así a pie de cama si estamos en países que no tengamos acceso fácil, ¿vale? Y si estoy con fiebre, estoy aparte de las diarreas con vómito que no tolero la ingesta, si tengo sangre en las deposiciones y son profusas, si llevo más de 3 días, aunque sean solo diarreas, pues tendré que acudir a un centro con mi tarjeta sanitaria o con mi seguro, ¿vale? Para que me atiendan. Por lo general, no os toméis un antidiarreico porque me llevo la loperamida y me da y me lo tomo, ¿vale? Debería de indicarlo algún médico antes para verlo, explorarlo y demás. Súper importante, y ya lo han dicho mis compañeros 80 veces, y es verdad que muchas veces vamos a estar corriendo a la consulta que no lo decimos, y muchas veces lo recordamos en verano, pero protección solar, que no se olvide, la maleta, lo llevamos, ¿vale? Porque es muy importante, como os han dicho 20 veces ya hoy, la importancia que tiene de protegeros en la piel. Nuestro bote de crema, a todos los viajes, lo echamos. Es que ahora está muy de moda los países con tanto sol, ¿vale? Y nada, a viajar, a disfrutar y a coger todos los aviones y viajes que queráis. Muchas gracias, María. Yo creo que nos ha entrado a todos ganas de viajar, ¿verdad? A continuación, quiero presentar a la doctora Pilar Bor, que la doctora Pilar es médico especialista de atención primaria de aquí del Centro de Especialidades María Auxiliadora. Como os digo muchas veces cuando hacemos la organización de la jornada, pues con José Luis abordamos distintos temas que creemos que pueden ser interesantes. Y uno que José Luis me ya llevaba tiempo requiriéndome era el papel de atención primaria que tiene en la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que quiero dar las gracias a Pilar por su amabilidad, por estar aquí. Sé que viene corriendo de la consulta, ha apurado al máximo
y le agradezco enormemente que esté aquí y contar con su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, que muchas veces no estamos en los foros y muchas veces somos los guías y los acompañantes del enfermo con enfermedad inflamatoria y otras tantas crónicas, pues a lo largo de su vida. Y espera un momentito. En ver. ¿Dónde está? Arriba. Modo lectura. Ayer. Ver modo lectura. El tercero por el final. No doy, ¿eh? Vamos. Modo pantalla. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Bueno, sí. Yo lo he explicado a las demás cosas. ¿Me escucháis bien? Bueno, como ha dicho Federico, soy Pilar Bor, que soy médico de familia. Me formé en este hospital. La verdad que volver aquí después de unos años no me había tomado mucho tiempo. Aquí veo caras conocidas de aquella época de residente en la puerta. Y ahora mismo ejerzo como médico de familia en el centro de salud que está inmerso en el centro de especialidades, que tenemos el mismo nombre, se llama Federación Macarena. Bueno, pues venía a contaros un poquito cuál es nuestro papel, que muchos conocéis porque conoceréis perfectamente a vuestro médico de familia. Yo vengo también a reivindicar un poquito el equipo entero de atención primaria, porque enfermería hace una labor esencial en el cuidado y en la ayuda pues, al cuidado de las ostomías y a los consejos dietéticos que estos pacientes también necesitan. Y yo creo que ahora mismo nosotros en nuestro centro tenemos un equipo muy cohesionado de 20 médicos y 20 enfermeros que hacen una labor encomiable. O sea, la atención primaria somos los médicos, pero también nuestro personal de enfermería, que son maravillosos, ¿vale? Bueno, nuestro papel fundamental en la enfermedad crónica en general y el inflamatorio intestinal es una visión integral del enfermo. Nosotros no vemos solo la inflamatoria, sino que estos pacientes pueden tener una enfermedad inflamatoria y pueden tener otras enfermedades concomitantes, y nuestro papel es pues, esa valoración integral y valorarlos también como personas. Pero no nos quedamos ahí, nuestra especialidad es medicina familiar y comunitaria. Y el paciente con enfermedad inflamatoria tiene una familia y tiene una comunidad de referencia que sufre con ello y que enferma a veces con ello, ¿no? Entonces esa visión integral y esa visión holística de la persona dentro de la familia y dentro de la comunidad es un papel fundamental que debemos de ejercer y no se nos puede olvidar, ¿vale? Nuestro papel fundamental tiene 3 patas: en el tema de prevención, en el diagnóstico temprano, que muchas veces nos toca a nosotros, y luego la gestión a largo plazo. Es verdad que el paciente, una vez que se diagnostica, y lo sabéis, pasáis a los servicios de digestivo de inflamatoria, que lo hacen maravillosamente bien, y yo en todas las áreas que he trabajado, la verdad es un paciente con mucho cuidado por parte de los especialistas del segundo nivel, pero llegado un momento, pues esa enfermedad se estabiliza y como que nos dejan un poco el papel fundamental de eso a nosotros, ¿no? Pues entonces en esa gestión a largo plazo volvemos a retomar el contacto con vosotros. Y bueno, cuando os hacéis mayores todavía más. Yo siempre digo que somos pacientes, somos casi los geriatras de atención primaria, ¿no? En muchos casos. Bueno, en el tema de prevención, pues las 3 patas fundamentales, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Como hemos escuchado antes, pues el factor genético es muy importante y no son modificables a día de hoy, pero sí tenemos que tener en cuenta como médicos de familia de la comunidad y como conocedores de la familia que ante ciertos síntomas y sabiendo que los factores genéticos están ahí, pues tenemos que tener la bombilla encendida de que algo puede estar pasando. Luego la modulación de la microbioma intestinal, ¿no? Dando consejos fundamentales de dieta equilibrada y de evitar el uso excesivo de antibióticos, eso que tanto nos reclaman las autoridades sanitarias y que tan certero es de que los antibióticos se usan cuando hay que usarlos y no para ciertas patologías virásicas que no tienen pues fundamentación científica ninguna. Pues ahí también tenemos nosotros un papel fundamental. El consejo antitabaco para todas las enfermedades crónicas es fundamental y para esta también. Luego fomentar un estilo de vida saludable con un mantenimiento del peso y con una promoción de la actividad física regular, y en eso nuestros compañeros de enfermería son maravillosos y nos ayudan muy bien a la hora de mantener esos estilos de vida saludables. Y luego evitar factores ambientales perjudiciales, ¿no? Como la contaminación, como dietas que no son correctas, por ejemplo el uso excesivo de grasa o dietas pobres en fibras, que también tenemos que insistirle a los pacientes de manera general que lo hagan, ¿no? Luego en promoción secundaria, pues
estar muy encima de la adherencia al tratamiento. Somos los que nos damos cuenta que el paciente hace o no hace el tratamiento, porque si viene a renovarlo en periodo, luego también nosotros ahora mismo tenemos mucha relación con el boticario de cabecera, con el farmacéutico comunitario, y ellos muchas veces nos avisan, oye, que este paciente no está sacando la medicación, ¿no? Pues ahí tenemos también que estar un poco pendientes del porqué, ¿no? Porque hay veces que tiene un porqué y tenemos que estar un poco pendientes de eso. Luego, detección de comorbilidades, ¿no? Osteoporosis secundaria, estas enfermedades cardiovasculares concomitantes que tanto perjudican luego a la hora, pues, de tener una vida más normalizada. Luego, evitar factores desencadenantes como el estrés o dietas perjudiciales y evitar infecciones que puedan estar ahí también. Y luego, muy, muy pendiente del calendario de vacunación, ¿vale? Desde aquí, sé que desde los servicios del hospital pues se les muestra, pero también nosotros tenemos que estar pendientes cuando vienen por otras causas, si tienen correcto o no. Y ahora mismo desde la historia digital de salud es súper fácil porque tenemos un icono que es verde o rojo, dependiendo de si han hecho bien o no la vacunación. Pues un poco insistir en que muchos de vosotros estáis inmunodeprimidos y que necesitáis que os ayudemos en esto, ¿vale? Y luego en prevención terciaria, pues cuidadito con el cáncer de colon asociado a la enfermedad inflamatoria, tenemos que estar pendientes, ¿vale? Y luego pues el monitoreo nutricional, pues cuando a veces hay déficits nutricionales, pues también, ¿vale? Nuestro papel fundamental en el inicio de la enfermedad es la detección temprana y el diagnóstico. Nos tienen que sonar alarmas cuando tenemos un paciente joven o no tan joven, con síntomas gastrointestinales recurrentes o persistentes, con un dolor abdominal que no terminamos de saber qué pasa, con diarrea, con pérdida de peso, con fatiga, y que le hacemos una sangre oculta en heces y que sale positivo, ¿vale? Ahí, con una historia clínica detallada, nuestro papel ahí es derivar al segundo nivel, ¿vale? Ahora mismo es verdad que con las teleconsultas todo está siendo mucho más ágil, y cuando hay una historia grave, yo no tengo quejas ninguna de este servicio. Ángel, el otro día también tuvimos una historia y rápidamente nos ponemos, cuando suenan las alarmas de enfermedad grave, todo funciona, pero tenemos que estar ahí y tenemos que formar a nuestros profesionales de atención primaria para que eso no deje de sonar, ¿vale? Luego, muy importante, la educación y el apoyo psicológico que os damos desde la consulta. No es que seamos la puerta de entrada del sistema, es que somos la puerta abierta, y lo sabéis. O sea, la puerta más abierta del sistema sanitario la tenemos nosotros en consulta. Bueno, pues tenemos confianza con los pacientes. Hay médicos de familia con todo tipo de carácter, también lo sé. Los hay que tenemos mejor carácter y otros que tienen menos, pero esto como en todo, como también hay pacientes que tienen mejor carácter, entonces unos tienen la puerta más abierta y otros la tienen más entreabierta. Pero bueno, debemos de tener la puerta abierta, y sobre todo a los pacientes graves y los pacientes con enfermedades crónicas complejas. Y ahí estamos, ¿no? Estamos para educaros sobre la naturaleza de la enfermedad, sobre los factores desencadenantes, cómo llevar ese apoyo emocional, el impacto emocional de una enfermedad crónica. Yo recuerdo en un congreso de Senfi que nos dio una charla inaugural un endocrino que había sido diagnosticado de diabetes, ¿no? Esto es como un digestólogo que es diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal. Y no habló desde el papel del médico, habló desde del papel del paciente, ¿no? Y cómo él, una vez que fue diagnosticado, la de cosas que le decían, que él había dicho, que para él fue de gran impacto psicológico, ¿no? El ponerse en el otro lado y el intentar ayudar a que las cosas tienen sus momentos, tienen sus tiempos, y que la gente se agobia y que nos agobiamos todos, pero si nos vamos al otro lado, es que no nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, ese papel de apoyo tiene que estar ahí, ¿no? Y de brindar ese apoyo emocional, no solo al paciente, sino a su familia. Hay niños adolescentes que de repente se encuentran con una enfermedad esta. Oye, pues a lo mejor los padres están más preocupados que el chico, porque el chico es más inconsciente del tema, ¿no? Pues ahí hay que brindar un poco el apoyo a todos, ¿no? Luego, tenemos que saber manejar la enfermedad crónica, y sobre todo tenemos que saber cuando un síntoma aparece nuevo, para estar ahí un poco pendiente, y por si necesitáis, imaginaros que vosotros tenéis una cita con el segundo nivel, pues en 6 meses, ¿por dónde acudir? Cuando la puerta está medio abierta, a nosotros, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que nosotros distinguir si el síntoma realmente es de un brote nuevo o de otra enfermedad concomitante que está ahí, ¿no? Insisto, la adherencia al tratamiento, el manejo de comorbilidades y sobre todo prevenir complicaciones. Luego, la promoción de un estilo de vida saludable no es solo fundamental para esta enfermedad, sino si nos enteráramos que cambiar el estilo de vida cambia la naturaleza y el comportamiento de un montón de enfermedades.
Si de verdad nos convenciéramos, si de verdad no pidiéramos pastillas para todos, sino que intentáramos realmente hacer esto, la historia natural de muchas enfermedades cambiaría. Y enfermedades que ahora mismo están en el primer mundo por ciertas asociaciones con nuestro estilo de vida, pues cambiarían. Pero esto es más difícil. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿vale? Con los equipos multidisciplinares, trabajando por el fomento de la actividad física y un factor desencadenante que tenemos hoy, que es el estrés. Vamos corriendo a todos lados y vamos todos, ¿no? Entonces, en la situación de manejo de estrés, el saber que la vida nos lleva y que por más que corramos no vamos a llegar más rápido, pues muchas veces manejar estas situaciones desde la consulta de atención primaria, cuando tenemos un contacto fluido y de mucha confianza con nuestros pacientes, funciona. Luego, no solo somos, a mí cuando voy a ciertos foros soy la puerta de entrada, digo, qué pena ser puerta, ¿no? Porque la puerta, una vez que la pasas, se acaba todo, ¿no? Yo creo que somos, y deberíamos de ser, y yo ahí reivindico nuestro papel, deberíamos ser los grandes coordinadores del paciente. Es decir, cuando el paciente entra en un hospital, entra en un sistema que no es su casa. Nosotros estamos en la casa y el paciente va al hospital, ¿no? Por eso a lo mejor la atención primaria a veces es más dura de trabajar, porque nosotros como que vamos a la casa del paciente y no el paciente viene a nuestra casa, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues coordinar muchas veces, estar en sitios de lugar de decisión de qué pasa con esos pacientes, ¿no? Pues con los gastroenterólogos, con los nutricionistas, con los psicólogos, con los cirujanos, qué pasa, ¿no? Porque hay veces que echamos de menos, por ejemplo, que en una alta hospitalaria se nos pregunte dónde vive ese paciente, qué apoyo familiar tiene, que nosotros lo sabemos desde atención primaria, pero que ellos en el hospital muchas veces no lo sabéis y nos dais una alta un viernes a las 2 de la tarde porque hay presiones de que hay que dejar el hospital vacío y resulta que es una persona con una enfermedad inflamatoria que vive sola, que de repente tiene un cuidado de ostomía y que nosotros no podemos hacerle un seguimiento el fin de semana. Entonces, esas situaciones de coordinación de lo social más que de lo sanitario, nosotros reivindicamos nuestro papel ahí, porque sí que sabemos dónde vive la gente. Y yo tengo ahora mismo un centro de salud de una zona buena de Sevilla, pero tenemos dramas en ciertas zonas con unas características sociales diferentes. Y ahí también hay enfermos, y hay más enfermos en esas situaciones, ¿vale? Luego, también tenemos un papel que a mí me encanta, que es el manejo de la transición de niños a adolescentes. Cuando cumplen 14 años, viene, ¿no? Hay pocos niños con enfermedad inflamatoria intestinal, pero algunos hay. Hay que empoderarlos, hacerlos conscientes que tienen una enfermedad, acompañar a la familia en el que el niño deja de ser niño para ser un adulto y tiene que asumir su papel fundamental y de autonomía del paciente, que tanto se nos llena la boca muchas veces en bioética decir, pero que luego en verdad nos cuesta soltar el paternalismo sanitario. Pues en ese proceso de ayudarlos a crecer, ¿no? como personas que tienen una enfermedad, también es importante, ¿no? Y como conocemos su entorno y su familia, pues a veces a nosotros eso nos es más fácil. Luego tenemos que intervenir en situaciones de urgencia, en los que trabajamos en los centros urbanos cerquita del hospital, menos veces, pero hay pacientes que vivís en pueblos alejados donde el sanitario más cercano es el médico de familia del pueblo. Pues en situaciones de emergencia, ahí están, ¿no? Pues detección de síntomas de gravedad, intervenir si el tratamiento es sintomático, podemos intervenir y no hace falta que el paciente se mueva a un servicio de urgencia del ámbito hospitalario, pero bueno, y también detectar si el paciente necesita realmente derivarse a un servicio de urgencia del hospital para que sea atendido pues, con la mayor calidad posible. Por eso yo creo que nuestro papel es el rol de integrar la atención, su función. Nosotros, el diagnóstico temprano es fundamental y nuestros residentes de familia tienen que estar muy formados en esto. Tenemos que diferenciar un paciente grave de un paciente que no lo es. Los síntomas funcionales digestivos están ahí, pero de vez en cuando hay un paciente que realmente tiene una enfermedad y no necesita más. Educar y apoyo emocional del paciente, su familia y su comunidad. Un seguimiento a largo plazo de la prevención de las complicaciones. Y luego, esta frase que hay, el enfoque multidisciplinar, si nos lo creemos realmente, si todos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos de primer y segundo nivel, trabajamos juntos con la continuidad en el cuidado, personalizando los tratamientos, eso mejora la calidad de vida de los pacientes y les ayuda a vivir mucho mejor, ¿no? Puedan viajar,
que puedan reproducirse, que podáis vivir con una calidad de vida lo mejor posible, siendo conscientes de que la enfermedad crónica está ahí, pero bueno, que no se acaba el mundo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Han dicho grandes verdades y grandes carencias. Bueno, a continuación va a tener la palabra Raúl Damián Cordero, que es el asesor legal de ACNUR Sevilla. Nos va a hablar de discapacidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que, Raúl, tienes la palabra. Bueno, es asesor legal de la asociación, paciente y socio de ACNUR Sevilla. Todas esas cosas, ahora las reunimos aquí en una sola persona. En jornadas se lo pueden en la carrera, en la otra seguida. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Federico por su invitación para dar esta pequeña charla sobre el tema de la discapacidad, al gran José Luis, nuestro presidente de ACNUR Sevilla, a la propia asociación, que hace una labor bastante encomiable, a estos maravillosos profesionales que tenemos aquí de la medicina, que la verdad es que nos hacen la vida mucho más fácil, y al mejor médico que puedo tener yo, que es mi mujer, que la tenemos aquí presente. Bueno, pues a mí me toca hablar sobre el tema de la discapacidad. La discapacidad es uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta un Estado de Derecho. Cuando escuchéis hablar del tema de Estado de Derecho, justicia social, banalizando, digamos, esos términos, tened en cuenta que una de las situaciones que protege ese Estado de Derecho y la justicia social está la discapacidad. Hay otras muchas más herramientas, como pueden ser pues, la incapacidad de otro tipo de prestaciones, la dependencia, pero la discapacidad es una de ellas. Vamos a ver en qué consiste lo que es la discapacidad. Pues mira, vamos a ver. Vamos a primero un poquito de legislación nada más, muy cortito. La discapacidad viene recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2003. Este Real Decreto nos dice en su artículo 4 que la discapacidad son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Y nos dice igualmente la ley, en su apartado segundo, en su ordinal segundo, nos dice que para tener condición de persona con discapacidad tiene que alcanzar un porcentaje. Ese porcentaje tiene que ser 33% o más. Pues bien, ahora, ¿en qué o cómo favorece el reconocimiento de la discapacidad en un paciente de enfermedad inflamatoria? Pues favorece, hace el artículo 2 de ese mismo Real Decreto Legislativo, nos establece en un apartado una definición que yo creo que es muy importante, porque al final habla de igualdad de oportunidades. Es decir, fundamentalmente la discapacidad lo que ayuda es a equilibrar esa situación que tiene ese ciudadano que tiene una capacidad física, intelectual, lo equilibra con el resto de personas y le permiten competir, sobre todo, a mi juicio, en el aspecto laboral. ¿Cómo se consigue la discapacidad? Para conseguir la discapacidad se ha de presentarse una solicitud y tienes que pasar por un tribunal, ¿vale? Ese tribunal se llama Equipo de Valoración del Grado de Discapacidad. Depende de la Junta de Andalucía. Vamos a ver quiénes son los que conforman el tribunal. Primero tenemos a un trabajador social. Ese equipo hemos dicho que son 3 unidades.
Uno es el trabajador social, que es el responsable de efectuar una valoración y calificación de la discapacidad aplicando baremos establecidos en la ley sobre cómo afecta a nivel de integración social, trabajo y familia. Después tenemos a un psicólogo o psicóloga, que es el responsable de hacer la valoración sobre cómo afecta, nos centramos en la enfermedad inflamatoria, otros trastornos mentales y del comportamiento al paciente. Y por último tenemos al médico o médica, que va a hacer la evaluación de las deficiencias físicas, orgánicas y sensoriales de la persona con discapacidad. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo se evalúa el grado de discapacidad para los pacientes de enfermedad inflamatoria? Pues a través de la anamnesis, a través de la exploración física y a través de los resultados de pruebas objetivas. Esto, digamos, es el referente que utiliza el equipo de valoración para determinar el grado de discapacidad. El criterio fundamental para la enfermedad inflamatoria es este que tenemos aquí, la anamnesis. ¿De dónde obtiene el médico que nos va a evaluar si tenemos discapacidad y en qué porcentaje? ¿De dónde va a sacar el médico esa información fundamental para determinar ese grado de discapacidad en una persona enferma de enfermedad inflamatoria? Pues lo va a sacar de ese documento que está ahí, que es el informe médico de consulta, en este caso de la doctora Castro. Así es. Ese es el documento fundamental. Lo que se escriba por parte de los especialistas médicos en los informes de consulta es lo que se tomará por parte del médico evaluador como criterio principal para determinar el grado de la discapacidad. Fijaros a vosotros la importancia que tenéis. Lo que vosotros escribáis es lo que va a tomar como referencia el médico evaluador para determinar el grado de la discapacidad. Bueno, pues ya entrando en cómo se determina el grado de la discapacidad, la ley, y concretamente una orden que desarrolla el procedimiento, nos establece una serie de baremos. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la enfermedad del tracto digestivo superior, pues aquí tenemos un sistema de sería 0% de discapacidad, pues si se cumple es este criterio. Después tendremos un porcentaje de discapacidad entre el 1 y el 14% si se cumplen esos otros criterios. Síntomas o signos de enfermedad de tracto digestivo superior mínimos frecuentes o síntomas leves ocasionales que precisa tratamiento continuo u ocasional. Pasaremos a un grado superior de 15 a 29 y así sucesivamente para la enfermedad del Crohn. Igualmente en la colitis ulcerosa, para la enfermedad colónica o rectal, igualmente establece una serie de criterios para designar ese porcentaje. El 0, del 1 al 14, del 25 al 29 y así sucesivamente. Igualmente hace también una valoración sobre es decir, se le añade a ese porcentaje que hemos visto anteriormente las enfermedades relacionadas con el sistema anal. Igualmente se establece un porcentaje que se añade al anterior si además de tener la enfermedad inflamatoria tenemos este otro tipo de afectación. Entonces, fijaros que todo depende, el médico evaluador que nosotros vamos a presentar, en ese equipo de valoración de la discapacidad, ese señor no nos conoce, o señora, o doctor o doctora, no nos conoce absolutamente de nada. Entonces, depende de lo que él vea en los informes que se haya estado elaborando de forma continua y temporal, va a determinar en qué porcentaje nos va a incluir. Entonces, como conclusiones, lo que sería deseable en los informes de consulta emitidos por los especialistas. Es muy conveniente que en esos informes figure la frecuencia de los síntomas o signos de la enfermedad. Es muy importante que si los síntomas o signos de la enfermedad son leves, moderados o graves, eso tiene que quedar muy claro, porque dependiendo si es leve, moderado o grave, nos van a encasillar en un porcentaje o en otro.
muy importante si existe necesidad de tratamiento continuo. Si existe una necesidad de un tratamiento médico continuo, tomar medicamentos, biológicos, X. La frecuencia entre los brotes, esto también es muy importante. La frecuencia entre los brotes o actividad inflamatoria. Porque si la frecuencia entre brotes es superior a 6 meses, nos vamos a encontrar con un porcentaje mucho mayor que si es inferior a 6 meses. Y aquí hago yo también la reflexión sobre el tema de la calprotectina, que en otras ocasiones lo he traído a colación. Si tenemos la calprotectina elevada, entendemos que hay actividad inflamatoria. Eso se debería de reflejar en los informes, porque eso es lo que va a ver el evaluador para determinar si los brotes son de más de 6 meses, si entre brotes existen más o menos de 6 meses. Si existe una restricción de algún tipo de alimentos. Todo esto que estamos diciendo viene establecido en la ley. Si decimos, oiga, usted no puede tomar lácteos, pues indíquelo, póngalo, porque eso nos va a ayudar a que el médico evaluador así lo diga. Y si existe afectación también anímica, que sería, digamos, una parte que también se analizará por otro lado, que no vamos a entrar hoy, pero que sería, digamos, también importante, porque además del porcentaje que se puede obtener por la afectación física, también se obtiene otro porcentaje por la afectación de salud mental. Si existe urgencia defecatoria, es decir, un informe completo desde nuestro punto de vista de la enfermedad, para poderlo presentar en un tribunal de discapacidad, tendría que cumplir todos esos requisitos, porque es lo que nos va a determinar ese porcentaje. Si esto no viene, es el médico evaluador el que tiene que investigar los papeles para sacar la conclusión si estamos en uno o en otro porcentaje. Y corremos el riesgo de que nos toque un evaluador pues, que tenga prisa, que las cosas tienen que estar muy claras. Y si llevamos los informes bien claros, no tenemos que tener ningún tipo de problema. Lo que nos permite el reconocimiento de la discapacidad. Esto ya desde el punto de vista de la persona, del paciente. La persona se va a estar más considerada en la sociedad, se va a ver reconocida, va a poder acceder al mercado de trabajo de una forma más óptima. Se va a proteger de abusos empresariales. Es decir, las personas que tienen enfermedad inflamatoria es muy complicado acceder al mercado de trabajo. Y cuando ya estás dentro del mercado de trabajo, tenemos que pensar que en un mercado privado, asistir 3-4 veces al médico durante el mes, pues eso no está bien visto desde el punto de vista empresarial. Y si ya entramos con la incapacidad temporal, pues igualmente entramos también en conflicto con la empresa. Eso lo va a proteger la discapacidad. Este tipo de protección te la va a permitir el que tengan la consideración de persona con discapacidad. Igualmente va a permitir una mayor adherencia a las citas y tratamientos. Porque si la persona está protegida, va a tener esa seguridad de poder faltar al trabajo porque tiene la protección por estar discapacitado. Y ganará en seguridad, mejorará también su salud mental. Y nada más, que estamos en vuestras manos y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raúl. Mientras nos encienden la luz, gracias. Estoy pensando alguna pregunta, la verdad que han sido charlas muy interesantes. Han aportado otra visión a lo que es la enfermedad. Eso es lo que se pretende, insisto, con este tipo de reuniones, que no hablemos muchas veces tanto de medicamentos, tanto de enfermedad, sino que sí que tenga otros aspectos que también nos pueden interesar. Pregunta, duda. Yo voy a preguntar a Raúl. Cuando nos piden, esto no es de tema de capacidad. Que no. No te escuche. Que no. No, sí. Hablo fuerte. Cuando nos preguntan, por ejemplo, en un puesto de trabajo que hagamos un informe para cambios de horarios laborales,
no puedo trabajar de noche, no, ¿cómo lo tenemos que especificar? Para que Vamos a ver, eso en concreto lo tiene que hacer el médico de salud laboral del trabajo. No tiene por qué hacerlo el especialista. Ahora bien, si él llega al paciente y le solicita. Ya te economizado. que no lo quieren saber. Que eso es una labor que tiene que hacer el médico del trabajo, es decir, eso es medicina laboral. Ahora bien, si llega un paciente y nos solicita un informe que diga, oye, escríbeme por favor que me tengo que alejar del estrés, que no puedo soportar el estrés. Pues, evidentemente eso es un criterio médico. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues yo creo que vosotros sois los mejores capacitados para escribir y decir y determinar si estamos o debemos estar expuestos a una situación de estrés, si nos conviene, por ejemplo, tener un horario específico para atender el tema de las comidas, eso sois vosotros, sabiendo que la enfermedad no afecta igual a todo el mundo. ¿Quieres comentar algo, Pilar, sobre eso? Sí, Como médico de... exámenes de capacitación nos piden a nosotros todos los días. La respuesta del SAS, y es la real, es que no nos compete a los médicos que no somos de salud laboral hacer exámenes de capacitación laboral. Porque nosotros tenemos que hacer un informe detallado de la enfermedad que tiene para que el médico de salud laboral sea el que capacite o no al paciente al puesto de trabajo. Pero que no somos nosotros. Eso lo digo yo en la consulta. Es que no lo piden, o sea que... Sí, nos lo piden. Que Sí, pero bueno, yo son no sé cosas distintas. Pero para que ellos hagan el informe de capacitación, nosotros le hacemos un informe detallado. Claro, Pero tú haces el informe de situación de salud, lo más detallado posible para que el médico de salud laboral lo mejor. Eso, en lo que no podemos, o sea, que nosotros hacemos el paciente crónico se merece que nosotros hagamos un buen informe para que luego lo pueda llevar a ciertos sitios, ¿no? Y es verdad, ahora hablo como madre, yo tengo un hijo discapacitado y en el Centro de Valoración de Discapacidad, o sea, lo que nosotros pongamos es fundamental para que reconozcan el grado de discapacidad de diferentes enfermedades, más en esta que es muy clínica, pero que no te pueden pedir eso. Y se lo explica. Pero sí, yo sí te animo, Belén, a que sí lo hagas para la enfermedad inflamatoria, porque pero que lo único que tienes que entrar es en decir, esta persona está quejada de una enfermedad, no sé si tienes que nombrarla, ¿no? Enfermedad inflamatoria, y no es conveniente. Yo me acuerdo mucho de la coletilla siempre de la doctora Castro. Sí, eso lo seguimos poniendo. Entonces la coletilla de la doctora Castro es una auténtica maravilla, porque es que le pone de la realidad. Oiga, este paciente no puede estar sometido a situaciones de estrés, tal. Entonces, eso es muy importante. Y en cuanto al tema de la nocturnidad, igual. No sé si estamos hablando del mismo, uno que trabaja en los mercados. Tiene que poner algo específico para que no trabaje de noche, pero eso lo que... No, si vosotros creéis que conviene que para la mejor salud del trabajador es el que tenga un horario diurno en lugar de nocturno,